Muy buen día, mi nombre es Ismael García y hoy pues les estaré mostrando 3 ejercicios de la unidad número 7 transformada de Fourier. Entonces vamos a empezar por la parte 7.1, el ejercicio número 13 que dice: use el ejemplo 1 para demostrar que la integral desde 0 hasta infinito del seno de omega por coseno de omega sobre omega por diferencial de omega es igual a pi sobre 4. Entonces aquí tenemos el ejemplo número 1 que nos dice, ¿verdad?, que 2 sobre pi de la integral desde 0 hasta infinito del seno de omega por coseno de omega x sobre omega por diferencial de omega es igual a estos tres resultados. Entonces lo primero que nos fijamos es que la función que tenemos arriba, el coseno de omega no está multiplicado por x. O sea, en el argumento de omega no está multiplicado por x, y por lo tanto ya podemos asumir que el valor de absoluto de x es igual a 1. Y por lo tanto la operación sería igual a un medio. Entonces lo escribimos: 2 sobre pi por la integral desde 0 hasta infinito del seno de omega coseno de omega, ya que x es igual a 1 no lo marcamos, diferencial de omega igual a un medio. Y pues ya a partir de aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, pues como en la función que nos dieron, en la integral que nos dieron arriba, no está multiplicado por ese coeficiente de 2 sobre pi, lo que hacemos es pasar el 2 sobre pi al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos todo lo mismo y el 2 sobre pi lo pasamos multiplicando hacia el otro lado, obviamente respetando las reglas de equivalencia. Entonces el pi pasa arriba multiplicando con el 1 y el 2 multiplicando con el 2 de abajo, tenemos 4pi. Y ahí pues obtenemos el resultado que nos dice arriba, de que la integral desde 0 hasta infinito del seno de omega por coseno de omega sobre omega es igual a pi sobre 4. Entonces pasamos a la parte B del ejercicio número 13 y dice: usa integración por partes y A para obtener la integral desde 0 hasta infinito del seno cuadrado de omega sobre omega al cuadrado por el diferencial de omega igual a pi sobre 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a aplicar integración por parte a esta integral que tenemos aquí. Entonces diríamos que u es igual al seno cuadrado de omega, y de u pues sería igual a 2 por el seno de omega por el coseno de omega. Entonces tendríamos v' que sería igual a 1 sobre omega al cuadrado, y v que sería entonces igual a negativo 1 sobre omega. Entonces, ya teniendo estos valores, pues lo que hacemos es usar la fórmula de integrales por parte, que sería u por v, tendríamos negativo seno al cuadrado de omega sobre omega. Entonces todo eso evaluado desde 0 hasta infinito. Sin embargo, cuando evaluamos esta expresión en los extremos 0 e infinito, obtendremos que ambas expresiones evaluadas en ambos extremos, la expresión es igual a 0. Entonces pasamos integral, nos dice 2 v por du, según la fórmula de la integración por parte, coseno de omega, y todo eso quedaría negativo por omega. Entonces vamos a sacar constante, que sería el 2 y el menos, aquí nos quedaría más 2 por omega. Entonces ya podemos ver que esta expresión, esta integral, se parece a la que hemos visto ya anteriormente en el ejercicio, en la parte A del ejercicio. Entonces podemos concluir, si pasamos el 2, bueno, primero es que la integral, ¿verdad? Podemos concluir que esto sería igual a pi sobre 2, debido a que un 2 que pasaría aquí multiplicando, pues
está fuera de la integral multiplicándolo en el otro lado del coseno, de la igualdad. Entonces lo que hacemos sería 0 a este infinito, coseno de omega, seno de omega, orden de los factores no altera el producto, y tendríamos entonces el 2 que estaba fuera pasa al otro lado multiplicando el denominador y tenemos esto. Y ya de aquí pues tenemos la comprobación de lo que nos decía, de que el seno de cuadrado de omega sobre omega al cuadrado es igual a pi sobre 2. Bien, entonces pasaremos al siguiente ejercicio de la parte 7.2, el ejercicio número 23, que nos dice: usa el ejercicio 20 y la transformada es conocida para calcular la transformada de Fourier de la siguiente función. Tenemos aquí la función f de x igual a coseno de x más coseno de 2x, todo eso sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, el ejercicio 20 lo estará resolviendo mi compañera Yubirit. Dejaré un enlace a su video en la descripción de este video. Y pues la conclusión del ejercicio 20 podemos obtener que la Fourier del coseno de ax multiplicado por f de x y cambiando la variable por omega es igual a la Fourier de la función trasladada en menos a, que sería el coeficiente del argumento del coseno, más la Fourier de la función trasladada en más a, y todo eso sobre 2. Entonces, para hacer que esta función se parezca, ¿verdad?, un poco a la conclusión que obtuvimos del ejercicio 20, vamos pues a separar algunas cosas. Tenemos 1 sobre 1 más x al cuadrado y coseno de x más coseno de 2x. Entonces ya aquí podemos ver que lo que tendremos serían dos Fourieres de la forma que nos dice esto, ¿verdad? Una en el que el argumento, en el que el valor de a es 1, y otra en el que el valor de a es 2. Entonces, esta función de aquí nos dice, ¿verdad?, también el ejercicio, que utilicemos las Fourieres que ya conocemos. Esta función de aquí ya la habremos visto en el ejercicio número 11, el cual estará siendo realizado por mi compañero Jorge Luis. También les dejaré un enlace a su video en la descripción. Y lo que obtuvimos del ejercicio 11 es que la Fourier de 1 sobre 1 más x al cuadrado es igual a la raíz de pi sobre 2 multiplicado por Euler menos el valor absoluto de omega. Entonces, ya conociendo entonces la Fourier y habiendo separado los cosenos de la función, simplemente procederemos a escribir de forma separada la función de esta forma que nos decía el ejercicio número 20. Entonces, tendríamos Fourier, primer caso en el que a es igual a 1, tendríamos coseno de x multiplicado por la función, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado, y pues cambiando su variable a omega, tendríamos que primero recordemos, ¿verdad?, que según la fórmula que nos dio la conclusión del ejercicio 20 está todo dividido por 2. Entonces lo que haremos es sacar ese 1/2 afuera para multiplicar toda la Fourier de la función. Y tendríamos en la Fourier de la función entonces pi sobre 2 multiplicado, recuerden que vamos a tener la Fourier de la función trasladada más o menos por el valor del coeficiente de la variable que se encuentra en el coseno. Entonces tendríamos e menos, aquí es donde se encontraría la variable, tendríamos omega menos a, que en este caso es 1, más e elevado al negativo, valor absoluto de omega
más 2. Y ese pues sería el resultado de nuestra primera, la Fourier de nuestro primer caso, con a igual a 1. En el caso de a igual a 2 tendríamos coseno de 2x multiplicado por la función y cambiando la variable por omega, tendríamos entonces lo mismo, pi sobre 2 multiplicado por e, valor absoluto, omega menos 2, en este caso ya que a es 2, más e multiplicado, valor absoluto de omega, más 2. Y ya pues no solamente nos quedaría pues sumar ambos resultados. Entonces, primero que nada tenemos todo lo que está fuera del paréntesis es igual, por lo tanto lo dejamos igual, 1/2, raíz cuadrada, pi sobre 2, y lo que está dentro del paréntesis sería lo que ya vamos a sumar, que tendríamos e elevado a negativo omega menos 1, valor absoluto, más e negativo valor absoluto de omega más 1, más e negativo valor absoluto de omega menos 2, más e negativo valor absoluto de omega más 2. Y este sería entonces la Fourier de la función que nos están dando. Entonces, ya llegando a esto, vamos a pasar al ejercicio número 55 de la parte 7.22. Entonces tenemos propiedades básicas de la convolución. Establezca las siguientes propiedades de la convolución. Estas propiedades pueden derivarse directamente de la definición o utilizando las propiedades operativas de la transformada de Fourier. Entonces tenemos el primer caso donde nos dice la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Para este nos vamos a basar en el teorema número 4 de transformada de Fourier la convolución, que nos dice, ¿verdad? Pues que la Fourier de f por g es igual a la Fourier de f por la Fourier de g. Entonces, si ese es el caso, como la Fourier, la transformada de Fourier es un operador lineal, no importa que digamos entonces que la Fourier de g la ponemos adelante, multiplicado por la Fourier de f, la ponemos detrás, pues igual eso será todo igual a la Fourier de g por f. O sea, la propiedad conmutativa se cumple en el caso de la transformada de Fourier. Entonces tenemos el caso 2, la propiedad asociativa, en la que tenemos f multiplicado entre paréntesis g por h es igual a entre paréntesis f por g multiplicado por h. Entonces, en este caso lo que tenemos es, pues, si nosotros decimos que u es igual a g por h, entonces tendríamos la Fourier de f por u. Y con la propiedad conmutativa de antes podemos saber, ¿verdad?, que esto sería igual a la Fourier de f por la Fourier de u. U, como dijimos, es g por h. Y con la propiedad conmutativa anterior también podemos decir, ¿verdad?, pues que la Fourier de g por h también se puede simplemente separar como la Fourier de g por la Fourier de h. Entonces, viendo ya que está separado de esa forma, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente con que simplemente los agrupemos en un orden diferente. En este caso, la Fourier de f por g multiplicado por la Fourier
de h. O si tomamos otro valor, en este caso digamos v igual a f por g, lo escribimos, aquí me faltó este paréntesis, Fourier de v multiplicado por Fourier de h, o si lo metemos todo en un mismo operador, Fourier de v por h. Y aquí pues podemos ver también que sí, que la propiedad asociativa de la multiplicación se aplica para la transformada de Fourier. Después de todo, como dije anteriormente, la transformada de Fourier es un operador lineal y por lo tanto cumple con todas las propiedades de un operador lineal. Entonces, tenemos aquí en el caso C, sea A un número real y sea f de A la traslación de f por A, es decir, f sub A de x es igual a x menos A. Muestre que f sub A multiplicado por g es igual a f por g sub A, igual a f por g y todo eso sub A. Esta propiedad importante dice que las convoluciones se comunican con se relacionan con la traslación. Entonces, para este ejercicio vamos a necesitar una conclusión que hicimos en el ejercicio número 19 de esta unidad, que nos dice, bueno, dicho ejercicio estará siendo realizado por otro compañero y también les dejaré el link de su video en la descripción. Entonces, la conclusión del ejercicio 19 nos dio que la Fourier de f trasladado en A es igual a la Fourier de f x menos A, o sea, la traslación, igual a Euler elevado al negativo i por A por omega multiplicado por la Fourier de la función. Si nosotros consideramos esto como una función más o un coeficiente, pues entonces podemos simplemente aplicar todas las demás propiedades que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, f de f por g de A, podemos ver la SA, simplemente convertirlo a su valor nominal, que sería e a la menos ia por omega multiplicado por la Fourier de f de g. Y pues ya con todas las propiedades que ya hemos hecho, ya podemos decir, ¿verdad? Para no estar escribiendo esto, estaré utilizando el subíndice A. Podemos decir pues que cumple con todo lo demás, que si tengo f de A, como es un coeficiente, ¿verdad? Simplemente multipliqué este Euler por la función f y por lo tanto nos daría la Fourier de f de A multiplicado por f de g. No importa si utilizamos, ¿verdad?, el caso opuesto en el que se multiplica no por f sino por g de A, y sabiendo, ¿verdad?, que A siempre será pues simplemente lo mismo que decir simplemente f de g de x menos A. Entonces ya aquí podemos ver que sí, que se asocian realmente la propiedad de las convoluciones en todo lo que son las propiedades que hemos visto ahora, como son la conmutativa y la asociativa. Entonces hasta aquí mi video. Como dije, les estaré dejando los links a los ejercicios que tuvieron que ser resueltos con antelación antes de estos en la descripción. Y sin más que decir, me despido.